Lowe's. Find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, Stainmaster, and Stainmaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Así comienza el relato que los evangelios presentan como un hecho ocurrido en un lugar real, con personas identificables y en un momento concreto del ministerio de Jesús. No se describe como parábola ni como visión privada relatada en secreto, sino como un evento presenciado por testigos que luego lo registraron en la Escritura. En la geografía de Israel del siglo I, las montañas no eran solo accidentes naturales, eran espacios asociados a retiro, oración y encuentros significativos. Moisés había subido al monte para recibir la ley, y el profeta Elías había tenido experiencias decisivas en el monte Horeb. Cuando Jesús asciende con 3 de sus discípulos, o el escenario encaja con esa tradición histórica de buscar lugares apartados para la oración. Los textos de Mateo, Marcos y Lucas coinciden en los elementos centrales. Mientras Jesús ora, su aspecto cambia, su rostro resplandece y sus vestidos se vuelven intensamente blancos. Los evangelistas describen el cambio con comparaciones propias de su época, señalando una blancura extraordinaria. La narración es sobria y directa, sin adornos literarios extensos. En ese contexto aparecen Moisés y Elías. Lucas especifica que hablan con Jesús acerca de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. El término utilizado se relaciona con la idea de salida o éxodo. El texto no desarrolla cómo son reconocidos, ni explica el mecanismo de su aparición. Simplemente afirma el hecho dentro de la escena. Para un lector del siglo I familiarizado con la Biblia hebrea, Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Ambos eran figuras centrales en la historia religiosa de Israel. La escena, tal como la registran los evangelios, coloca a Jesús en diálogo con esas figuras históricas dentro de un momento de revelación visible para los discípulos presentes. Pedro, según los relatos, propone hacer 3 enramadas. Los textos indican que habla sin saber bien qué decir, pues estaban atemorizados. Luego aparece una nube que los cubre, y de ella sale una voz que declara: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Después de esto, los discípulos ya no ven a nadie más, solo a Jesús. Los evangelios también registran que al descender del monte, Jesús les ordena no contar lo visto hasta después de su resurrección. El texto presenta esta instrucción como parte del momento histórico, sin explicar motivos adicionales. Los discípulos, según Marcos, comentan entre sí qué significaría resucitar de los muertos. Si esta palabra te tocó, suscríbete, activa las notificaciones y comparte.
Deja un comentario con lo que más te impactó. Este relato queda preservado en los evangelios sinópticos y es mencionado también por Pedro en una de sus cartas como un evento que presenció. La Biblia lo presenta como un episodio puntual dentro del ministerio de Jesús, con énfasis en lo ocurrido y en las palabras pronunciadas. Los evangelios sitúan la transfiguración en un punto específico del ministerio de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas conectan este evento con declaraciones hechas pocos días antes. Jesús había estado enseñando a sus discípulos en regiones al norte de Galilea, cerca de Cesarea de Filipo, un área con población mixta y presencia de santuarios paganos. Allí se habían dado conversaciones importantes sobre su identidad y su misión. En ese periodo, los discípulos ya lo acompañaban de forma constante. Habían visto sanidades, escuchado enseñanzas públicas y presenciado debates con líderes religiosos. El grupo de los 12 funcionaba como círculo cercano de aprendizaje, siguiendo a un maestro itinerante, algo conocido en la cultura judía del siglo I. Los discípulos compartían desplazamientos, alojamiento sencillo y la rutina de enseñanza en caminos, ni aldeas y sinagogas. Los relatos indican una referencia temporal concreta. 6 días después, Mateo y Marcos, o como 8 días después, Lucas. Este tipo de marcador temporal era una forma habitual de ubicar eventos en secuencia histórica. No se presenta como un tiempo simbólico, sino como continuidad narrativa entre lo que Jesús había dicho y lo que ocurriría en el monte. Antes de subir al monte, los evangelios registran que Jesús había hablado sobre el costo del discipulado y sobre la venida del reino de Dios con poder. Estas declaraciones forman parte del contexto inmediato. En la literatura bíblica, este tipo de anuncios prepara al lector para una... Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Acontecimiento significativo que sigue en la narración. El texto señala que Jesús toma únicamente a Pedro, Jacobo y Juan. Dentro de los 12, estos 3 aparecen en varios momentos clave como testigos cercanos. No se explica el motivo de la selección. Los evangelios simplemente registran el hecho. En la cultura de la época, establecer testigos era importante para validar acontecimientos relevantes. La subida a un monte alto encaja con prácticas conocidas del judaísmo del período. Los lugares elevados eran usados para oración y retiro. No se identifica el nombre del monte, y los evangelios no intentan precisar su localización geográfica exacta. El énfasis del texto está en lo que ocurre allí,
no en el mapa. Lucas añade un detalle funcional. Jesús sube al monte para orar. La oración, en el contexto judío del siglo I, incluía momentos de retiro, recitación de bendiciones y expresión de dependencia de Dios. Era parte normal de la vida religiosa de un maestro judío. Hasta este punto, la narración avanza de forma lineal. Desplazamiento geográfico, selección de testigos, subida al monte y contexto de oración. No se describe aún ningún fenómeno extraordinario. Los evangelistas presentan primero el marco histórico y las acciones concretas, antes de introducir el cambio visible que dará nombre a la transfiguración. Este orden narrativo coincide con el estilo de los evangelios sinópticos, que suelen establecer lugar, tiempo y participantes antes de registrar un hecho notable. El lector antiguo recibía así una secuencia clara de eventos. Una vez en el monte, los evangelios indican que el hecho central ocurre mientras Jesús ora. Lucas es quien menciona explícitamente este detalle. En el judaísmo del siglo I, la oración podía realizarse de pie o en recogimiento, y era común que un maestro se apartara para orar en silencio. El relato presenta este momento como parte de esa práctica habitual. Durante la oración sucede el cambio visible. Mateo escribe que el rostro de Jesús resplandeció como el sol y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Marcos describe que sus ropas se volvieron resplandecientes y muy blancas, usando una comparación con el trabajo de un lavador de telas para comunicar la intensidad del blanco. Lucas habla de la blancura fulgurante de sus vestidos. Cada evangelista utiliza referencias comprensibles para sus lectores, pero coinciden en la idea de una transformación visible y extraordinaria en la apariencia de Jesús. El texto no ofrece explicaciones técnicas ni filosóficas sobre la naturaleza de esa transformación. Tampoco la presenta como metáfora, pues la describe como algo observado por los discípulos presentes. El énfasis está en el cambio de aspecto y en su carácter notable. En ese momento aparecen Moisés y Elías. Los evangelios los nombran directamente. No explican cómo se produce su aparición ni el proceso por el cual son reconocidos. Simplemente registran que están allí y que conversan con Jesús. Lucas añade que hablan sobre la partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. El término empleado se relaciona con la idea de salida o éxodo, palabra conocida en la tradición bíblica por la salida de Israel de Egipto. La presencia de estas dos figuras tiene peso dentro de la historia de Israel. Moisés está asociado a la entrega de la ley y a la conducción del pueblo en el éxodo. Elías es recordado como profeta en tiempos de conflictos religiosos en Israel. De ambos son personajes ampliamente conocidos en la escritura hebrea, leída regularmente en sinagogas del siglo I. El relato no presenta a Moisés ni a Elías dando discursos extensos. Tampoco registra enseñanzas nuevas en ese momento. Se limita a indicar que conversan con Jesús sobre lo que iba a suceder en Jerusalén. El contenido detallado de esa conversación no se desarrolla. Lucas aporta otro dato. Los discípulos estaban cargados de sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la escena. El texto no explica la causa del sueño, ni profundiza en ello. Solo registra la condición en la que se encontraban cuando presencian el acontecimiento. Hasta aquí, la narración mantiene un estilo directo. Describe lo que se ve y lo que ocurre, sin añadir interpretaciones dentro del relato mismo. El lector recibe la información como una secuencia de observaciones hechas por testigos. Este tipo de descripción concisa es común en los evangelios, que
Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Suelen registrar acciones y palabras sin desarrollar explicaciones teológicas largas dentro de la escena. La interpretación se deja al conjunto del mensaje bíblico. Los 3 evangelios sinópticos registran la reacción de Pedro ante lo que está viendo. Mientras Moisés y Elías están con Jesús, Pedro toma la palabra. El texto presenta su intervención de forma directa, sin preparación previa ni explicación de intención estratégica. Pedro dice que es bueno que estén allí y propone hacer 3 enramadas, una para Jesús, una para Moisés y una para Elías. Las enramadas, en el contexto judío, eran estructuras sencillas hechas con ramas y materiales naturales. Eran conocidas especialmente por la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, celebración anual en la que Israel recordaba el tiempo de peregrinación en el desierto. Los evangelios no dicen que Pedro estuviera proponiendo una fiesta, ni que estuviera intentando establecer una ceremonia formal. Solo registran su propuesta. Marcos añade un detalle relevante. Pedro no sabía lo que decía, porque estaban atemorizados. Esa nota editorial informa al lector sobre el estado emocional de los discípulos en ese momento. El temor ante manifestaciones asociadas a la gloria divina aparece en otros textos bíblicos. En la tradición de Israel, encuentros relacionados con la presencia de Dios generaban reverencia y temor. Los evangelios presentan la reacción de los discípulos dentro de ese marco cultural conocido por sus primeros lectores. Mientras Pedro aún habla, ocurre otro elemento visible en la escena. Aparece una nube que los cubre. En la Biblia hebrea, la nube está asociada en varias ocasiones a la manifestación de la presencia de Dios, como en el relato del desierto durante el Éxodo. Los evangelios no desarrollan una explicación teológica aquí. Simplemente registran la aparición de la nube como parte de lo sucedido. Desde la nube se oye una voz. Los 3 evangelios coinciden en el contenido central de la declaración. Jesús es identificado como el Hijo amado y se da la instrucción de escucharlo. La frase es breve y directa. No se presenta como discurso largo, sino como una declaración puntual. En ese momento, según Mateo, los discípulos caen rostro en tierra y sienten gran temor. El texto describe la reacción sin dramatización adicional. Luego Jesús se acerca, los toca y les dice que se levanten y no teman. Cuando alzan la vista, ya no ven a Moisés ni a Elías, solo a Jesús. El relato mantiene su estilo narrativo sobrio. Se registran acciones, palabras y reacciones en secuencia. No se detallan emociones internas más allá de lo necesario para entender la escena.
Tampoco se agregan comentarios extensos sobre el significado en ese punto del texto. Este episodio queda como parte del testimonio transmitido por los evangelistas. La escena pasa de la conversación con Moisés y Elías a la voz desde la nube y luego al retorno a la situación normal en el monte, donde los discípulos vuelven a ver solo a Jesús. Lo que estás viendo puede transformar vidas. Da me gusta, suscríbete y comparte. Después de que la nube se retira y los discípulos vuelven a ver solo a Jesús, los evangelios describen el descenso del monte como la continuación inmediata de la escena. No hay transición larga ni cambio de lugar adicional registrado entre la manifestación en el monte y el regreso al camino. Durante ese descenso, Jesús da una instrucción concreta a los 3 discípulos. Mateo y Marcos registran que les ordena no contar a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. La indicación es directa y temporalmente delimitada. No se presenta como secreto permanente, sino como algo que debía esperar un momento específico. Este tipo de instrucciones aparece en otros momentos del ministerio de Jesús, cuando pide reserva sobre ciertos hechos. Los evangelios no siempre explican el motivo, pero muestran que el anuncio público de ciertos eventos estaba vinculado al momento adecuado dentro de la misión de Jesús. Marcos añade que los discípulos guardaron el asunto entre sí, aunque discutían qué significaría resucitar de los muertos. Esa observación muestra que, en ese momento, no comprendían plenamente la idea. En el judaísmo del siglo I existían creencias sobre la resurrección futura, sostenidas por grupos como los fariseos, pero la idea de que una persona resucitara en medio de la historia no era un concepto claramente entendido por los discípulos en ese instante. Los textos. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on a DeWalt 20-volt max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. No registran que Jesús explique detalladamente la resurrección en ese momento del descenso. Simplemente queda la orden y la reacción de los discípulos. La narración mantiene su estilo breve y factual. Luego surge una pregunta relacionada con la enseñanza de los escribas. ¿Por qué dicen que Elías debe venir primero? Esta pregunta conecta la experiencia recién vivida con la enseñanza religiosa conocida en Israel, basada en la expectativa expresada en el libro de Malaquías sobre la venida de Elías antes del día del Señor. Jesús responde afirmando que Elías viene primero y restaura todas las cosas, pero también menciona que el Hijo del Hombre debía padecer y ser tratado con desprecio. Mateo añade que entonces los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista.
El texto presenta esta identificación de forma narrativa, sin extenderse en explicaciones adicionales dentro de la escena. Este intercambio muestra cómo los discípulos relacionaban lo que veían con lo que habían aprendido de las Escrituras, pues la conversación durante el descenso del monte mantiene el enfoque en temas ya presentes en la enseñanza de Jesús: sufrimiento, misión y cumplimiento de lo anunciado. En términos históricos, el descenso del monte marca el retorno a la actividad pública. Los evangelios ubican inmediatamente después escenas de interacción con la multitud. Así, la transfiguración queda como un episodio localizado en tiempo y espacio, seguido por la continuidad del ministerio. El estilo del relato sigue siendo lineal: evento en el monte, instrucción de silencio, conversación en el camino y regreso al entorno donde se encuentra la gente. No se añaden detalles secundarios ni descripciones extensas del trayecto. El libro de Deuteronomio registra que Moisés muere en la tierra de Moab, después de haber visto desde lejos la tierra prometida. El texto indica que el Señor le muestra la tierra y luego declara su muerte allí. Deuteronomio también afirma que fue sepultado en el valle, en la tierra de Moab, y añade un dato particular: nadie conoció el lugar de su sepultura. Esta información forma parte directa del texto bíblico. No se ofrecen detalles sobre el proceso del entierro, ni sobre testigos humanos del mismo. La narración es breve y concluye señalando que Moisés tenía 120 años al morir y que su vigor no había disminuido. Después de su muerte, el liderazgo del pueblo pasa a Josué. El texto bíblico presenta esta transición de manera clara. Moisés queda en la memoria de Israel como el siervo del Señor que condujo al pueblo fuera de Egipto y recibió la ley. Deuteronomio cierra afirmando que no se levantó en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conociera cara a cara. Esta declaración resume su relevancia histórica dentro de la Biblia hebrea. Siglos después, el nombre de Moisés seguía siendo central en la vida religiosa de Israel. En tiempos de Jesús, la ley era leída públicamente en las sinagogas. Cuando se hablaba de la ley de Moisés, se hacía referencia a los escritos asociados a él. Su figura estaba ligada a la identidad religiosa, a las normas de vida y a la memoria histórica del pueblo. Los evangelios muestran que, en el siglo I, los maestros de la ley y la población en general conocían los relatos de Moisés. Su historia formaba parte de la enseñanza básica de las Escrituras. Por eso, cuando los evangelistas registran su aparición junto a Jesús en la Transfiguración, lo hacen nombrándolo directamente, sin necesidad de explicar quién era. El texto bíblico, sin embargo, no describe el estado de Moisés entre su muerte y la escena de la Transfiguración. No presenta una narrativa intermedia sobre su existencia después de morir. La Escritura guarda silencio sobre ese período. Los evangelios simplemente registran que aparece hablando con Jesús en el monte. Ese estilo coincide con la forma en que la Biblia narra muchos eventos. Informa lo necesario para la escena en cuestión, sin desarrollar cronologías completas de cada personaje, fuera del propósito del relato. Así, la mención de Moisés en la Transfiguración se presenta como un hecho dentro de esa escena específica. Para los lectores del primer siglo, familiarizados con la historia de Moisés, su presencia en el relato tenía un peso histórico inmediato. Los evangelistas no argumentan su importancia, la dan por conocida, o para comprender mejor la escena de la Transfiguración, los evangelios mencionan no solo a Moisés, sino también a Elías. Ambos aparecen juntos hablando con Jesús.
Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries. Now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Sin embargo, la Escritura presenta finales de vida distintos para cada uno, y esa diferencia ya era conocida por los lectores bíblicos del siglo I. El libro de 2 Reyes describe que Elías no muere de forma registrada como otros personajes. El texto narra que, mientras caminaba con Eliseo, aparece un carro de fuego con caballos de fuego que los separa, y Elías sube al cielo en un torbellino. El relato es breve y directo. No ofrece explicaciones adicionales sobre el mecanismo del evento, solo afirma que Elías fue llevado. Este registro hizo que dentro de la tradición de Israel, Elías quedara asociado a la expectativa de un regreso futuro. El profeta Malaquías, siglos después, menciona la venida de Elías antes del día del Señor. Ese pasaje era conocido en tiempos de Jesús y formaba parte de la enseñanza en círculos religiosos. Por eso, cuando los discípulos preguntan sobre la venida de Elías al descender del monte, su pregunta tiene base en lo que aprendían de las Escrituras. No era una curiosidad aislada, sino una cuestión relacionada con la enseñanza profética conocida en Israel. A diferencia de Moisés, cuya muerte y sepultura son registradas, Elías es presentado como alguien que fue llevado. La Biblia no desarrolla qué ocurre con él después de ese evento. Tampoco describe apariciones posteriores antes de la transfiguración. El texto simplemente conserva el registro de su partida. En la escena del monte, los evangelios colocan a Moisés y a Elías conversando con Jesús. O no se describe que interactúen con los discípulos ni que transmitan mensajes al grupo. La conversación es con Jesús, y Lucas indica que el tema está relacionado con lo que ocurriría en Jerusalén. El estilo del relato sigue siendo descriptivo. Los evangelistas no comparan explícitamente a Moisés y Elías dentro de la escena, ni explican por qué aparecen juntos. Solo registran el hecho. La interpretación teológica queda fuera del desarrollo narrativo del momento. Para un lector judío del siglo I, ambos personajes representaban figuras ampliamente conocidas en la historia bíblica. Moisés estaba vinculado a la ley y Elías a la tradición profética. Sus nombres aparecían con frecuencia en la lectura de las Escrituras y en la enseñanza religiosa. La transfiguración, tal como la presentan los evangelios, reúne a estas figuras históricas en un momento puntual del ministerio de Jesús. No se ofrece información sobre la procedencia de Moisés y Elías en ese instante, ni sobre la duración de su presencia. La narración solo indica que aparecen, conversan y luego ya no son vistos. Este patrón coincide con el estilo general de los evangelios.
registrar los hechos visibles y las palabras pronunciadas sin desarrollar explicaciones externas al relato. Si esta historia te impactó, suscríbete, activa la campanita y envíala a alguien. ¿Qué significan para ti estas palabras? Déjanos tu comentario. Con esto, la escena mantiene su carácter de evento puntual dentro de la secuencia histórica del ministerio de Jesús, sin apartarse del marco narrativo de los evangelios. La transfiguración no queda solo como un recuerdo aislado dentro de los evangelios. A años después de los hechos, uno de los testigos directos vuelve a mencionarla por escrito. La segunda carta de Pedro incluye una referencia explícita a este acontecimiento, presentada como parte de su testimonio apostólico. El autor afirma que no siguieron fábulas artificiosas al dar a conocer el poder y la venida de Jesús, sino que fueron testigos oculares de su majestad. Luego, menciona el momento en que Jesús recibió honra y gloria de parte de Dios Padre, cuando una voz desde la gloria dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa declaración coincide con lo registrado en los Evangelios sobre la voz desde la nube. El texto añade que esa voz fue oída cuando estaban con él en el Monte Santo. Esta referencia conecta directamente con la escena de la transfiguración. Con la carta presenta el evento como parte del fundamento del testimonio apostólico, es decir, como algo visto y oído por quienes luego anunciaron el mensaje cristiano. En términos históricos, las cartas del Nuevo Testamento funcionaban como medios de enseñanza y recordatorio para comunidades de creyentes. Al mencionar la transfiguración, el autor no la desarrolla nuevamente en detalle, sino que la usa como referencia conocida entre los destinatarios. El pasaje continúa afirmando la firmeza de la palabra profética. De ese modo, el texto vincula la experiencia vivida en el monte. Pros, find the right flooring for the job in Lowe's newly redesigned flooring showroom. Shop our expanded assortment of trusted brands and get up to 35% off style selections, StainMaster, and StainMaster Pet Protect Special Order Carpet. And while you're here, save $100 on the DeWalt 20-volt Max 6-amp-hour 2-pack of batteries, now just $179. Get more of what you need faster and save more where it counts, from the ground up. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 8/26 while supplies last. Selection varies by location. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Con la confianza en las Escrituras. No se ofrece una explicación adicional sobre Moisés o Elías en esa carta. La mención se centra en la voz y en la confirmación de la identidad de Jesús. O este tipo de referencia muestra cómo los primeros cristianos preservaban la memoria de los acontecimientos que consideraban relevantes. No se trataba solo de relatos orales aislados. Algunos quedaron registrados en escritos que circularon entre comunidades. Desde el punto de vista documental, la transfiguración aparece en múltiples fuentes del Nuevo Testamento, 3 evangelios y una carta apostólica. Cada mención mantiene un estilo sobrio. No hay descripciones ampliadas con el paso del tiempo dentro del texto bíblico.
la información permanece consistente en sus elementos centrales. El evento queda así integrado en la narrativa del ministerio de Jesús y en la memoria escrita de la Iglesia primitiva. Los textos no intentan reconstruir la escena con nuevos detalles posteriores. Conservan lo esencial, los testigos y la transformación visible, la presencia de Moisés y Elías, la nube y la voz. En la forma en que la Biblia presenta este episodio, el énfasis está en registrar lo ocurrido y en transmitir el testimonio de quienes estuvieron presentes. No se desarrolla un análisis posterior dentro de la escritura sobre la naturaleza del fenómeno. El lector recibe el relato y su preservación en los textos. Al reunir los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y la referencia posterior en 2 de Pedro, la transfiguración aparece en la Biblia como un evento puntual, ubicado en un momento específico del ministerio de Jesús, presenciado por testigos identificados y transmitido en textos escritos que circularon entre las primeras comunidades cristianas. Los elementos que se repiten son claros y constantes. La subida al monte, la oración de Jesús y la transformación visible de su apariencia, la presencia de Moisés y Elías, la nube, la voz que identifica a Jesús como Hijo amado y la instrucción de escucharlo. Después, el descenso del monte y la orden de silencio hasta la resurrección. Esa estructura se mantiene estable en las fuentes bíblicas. La Escritura no desarrolla el cómo de la aparición de Moisés, ni ofrece una explicación sobre el estado de los personajes después de su muerte. Tampoco describe mecanismos sobrenaturales ni propone teorías. El texto registra el hecho dentro de la escena y continúa la narrativa del ministerio de Jesús. Ese estilo coincide con la forma en que la Biblia presenta muchos otros eventos. Declara lo ocurrido y limita la información a lo necesario para el relato. Desde una lectura documental, la transfiguración funciona como un episodio donde convergen figuras centrales de la historia bíblica en un momento asociado a la identidad y misión de Jesús. La ley, los profetas y el testimonio apostólico quedan vinculados en un mismo relato, conservado por varias fuentes del Nuevo Testamento. También es relevante observar que los evangelios no presentan este evento como espectáculo público. Ocurre ante un grupo reducido y se transmite posteriormente por escrito. En términos históricos, eso encaja con la forma en que muchos acontecimientos del siglo I fueron preservados, por testigos directos cuyos relatos luego quedaron registrados. Así, el misterio de la transfiguración, tal como aparece en la Biblia, no se resuelve con explicaciones adicionales dentro del texto. Permanece descrito de manera sobria o integrado en la narrativa general y sostenido por el testimonio de quienes afirmaron haber estado presentes. Si este recorrido bíblico te resultó útil para comprender mejor el texto, puedes apoyar la difusión compartiendo este contenido y suscribiéndote al canal para más estudios documentales de la Biblia. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today. Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS.